consignas, manifestantes marcharon junto con la antigua Orden Dominicana hacia la Casa de Gobierno para exigir más acciones contra la inmigración ilegal. Al mismo tiempo, piden al gobierno fortalecer las medidas migratorias para enfrentar con mayor eficacia los desafíos actuales. Y el momento es ahora. La patria nos llama. Que Amnistía Internacional, que manda que detengan las deportaciones de las parturientas haitianas, que se atenga, que el pueblo dominicano estará en las calles para enfrentar a Amnistía Internacional, que aquí mandamos nosotros. El líder patriótico Ángelo Vázquez mencionó que el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en detener la marcha pro-haitiana y revisar el registro civil y que la verificación migratoria sea en todos los hospitales públicos del país, no solo en 33, y una educación patriótica más robusta. Hemos venido aquí, frente al Palacio Presidencial, a pedirle al presidente que detenga la marcha haitiana de este domingo al Parque Independencia. La marcha que convocó la antigua Orden Dominicana, representada por Ángelo Vázquez, culminó con el ondeo de las banderas por parte de las decenas de asistentes y la entonación del himno nacional. En este recorrido, Ángelo Vázquez pidió al presidente de la República, Luis Abinader, 4 principales demandas relacionadas con la soberanía, migración y educación patriótica. Para analizar este tema, tengo ya en nuestros estudios, me honro en recibir a un gran amigo, el periodismo serio, tiene nombre, Francisco Tavares, el demócrata. Un placer recibirte, Francisco. Un gusto, Víctor, gracias por la invitación. Tú sabes que me identifico mucho siempre con tu talento y con tu profesionalidad. Francisco, ¿qué te pareció este tema de la marcha de hoy? Primero decirte que es recíproco, sabes que sigo tu carrera, el afecto, el cariño y el extraordinario trabajo que estás haciendo junto a Lisset. 2 ejemplos de la comunicación. Gracias, gracias. Me parece que la República Dominicana está en un despertar. Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y la República Dominicana ha tenido un gran letargo, una clase política cómplice de una clase empresarial que también ha dado la espalda a una realidad que nos amenaza, Víctor, y toda la audiencia, con la desintegración de la República Dominicana. No creo que haya que situarse a la izquierda para quienes se identifican como aquellos que apoyan a Haití en República Dominicana, a la derecha para aquellos nacionalistas radicales que muchas veces, como me identifico, nos llaman anti-haitianos, si no se trata de la reivindicación del espacio vital. Todas las naciones tienen no solo el derecho, sino la obligación de legislar, de crear un marco jurídico, de administrar unos recursos, un territorio y una población. ¿Sabes para quién, Víctor? Para sus ciudadanos. Claro, porque el principal activo de una nación son sus pobladores, con derechos y obligaciones. Los extranjeros no deben nunca presionar ni exigir ningún derecho fuera de su territorio. ¿Tú coincidirías, Francisco, con algunas voces que señalan que este levantamiento es una remembranza de lo que fue el levantamiento de la sociedad por el 4% para la educación? Yo creo que no, fíjate, porque el 4% para la educación tuvo un apoyo en un sustento social de un grupo hectáreo de clase media y clase media alta. Y para hacerte consciente del rol que debe jugar la educación, tú tienes que tener primero un sustento para saber que la educación es una herramienta de transformación. Quizás se refieren a que surgió del seno de la sociedad del reclamo, no motivado por ningún partido o sector político de oposición. Yo difiero, porque el 4% fue alimentado por grupos empresariales y políticos que utilizaron esa reivindicación social como una herramienta. ¿No ocurre lo mismo con la antigua orden? No. No sé con la antigua orden hasta ahora. Lo que pasa es que la antigua orden abraza una causa que es nacional. Esta es una causa que se parece mucho a una unificación de criterios. Clase alta, clase media alta, clase media, clase baja y lo muy, muy pobre. Todos nos sentimos amenazados. Claro, por Haití. Claro. Y nos une
La diferencia es que la clase media alta y la alta puede montarse en un avión e irse a vivir a otro espacio. Claro, la clase media no. y la clase media baja le teme a quedarse sin la posibilidad de vivir en un territorio que estamos casi perdiendo. Francisco, ¿y el gobierno? Porque el presidente Abinader anunció hace 2 o 3 semanas a través de un discurso 15 medidas, incluyendo el tema migratorio en los hospitales, incluyendo la conformación del Observatorio de Políticas Migratorias y otras medidas. Sin embargo, como que la gente, como que no, y hoy estuvo el día entero en la frontera, el presidente Luis Abinader desde esta mañana hasta la tarde, estuvo en Dajabón, estuvo en Elías Piña, estuvo en Pedernales, estuvo en Jimaní, y entonces, pero como que se percibe que el presidente está reclamando a nivel internacional la atención de los organismos que han hecho caso omiso, está pidiendo acciones, está anunciando medidas, pero la gente como que todavía percibe que los haitianos están arropándonos en las calles. Yo te voy a contestar, si me lo permites, con 4 señalamientos. El primero. Número 1, hay que apoyar al presidente Luis Abinader y a su gobierno en este momento porque ha respondido a las exigencias de una nación. La antigua orden es un instrumento, pero la nación está reclamando hace tiempo respuestas de control, de regulación, de supervisión con el tema migratorio. No es un problema que se haya creado en este gobierno, pero cuando te eligen presidente y tú delegas con los decretos en una especie de estructura de funcionarios, es tu responsabilidad no mirar al pasado, sino dar las soluciones. La respuesta. Entonces, creo que... punto 1, ¿tú entiendes que el presidente lo está haciendo bien? Punto 1, yo apoyo al presidente y le pido a todos los dominicanos que no politicemos el tema. Que nos unamos todos Leonel, en torno. Danilo, PLD, Fuerza del Pueblo, no deben apostar a que el gobierno fracase, porque no fracasa un gobierno, fracasa una nación. Totalmente de acuerdo y las contigo. Consecuencias las pagamos no Leonel, ni Danilo, ni Luis. Este es un tema que debería unirnos a todos. Es un tema que nos debe unir a todos, pero ahí te hago un paréntesis muy breve. Cuando diriges, Víctor, tú no puedes querer compartir la responsabilidad con quien está en la oposición. Entonces la invitación, presidente, a que se sume la oposición puede de repente desgastar lo que le está reclamando la nación a usted. Decida, dirija. Leonel ya lo hizo y falló. Danilo lo hizo y falló. Usted va un gobierno y un tercio quizás ya y todavía no ha dado respuesta. Punto número 2, Víctor. Pienso que el presidente está atrapado porque su gobierno no logra anteponerse a los reclamos que la nación le dijo que necesitaba que se respondiera. Entonces es un gobierno reactivo. Ahora, ¿qué pasa? Que gran parte de la sociedad ve los 15 puntos no como una iniciativa del gobierno, sino como una respuesta a la marcha de Friusa. Es diferente cuando tú como presidente y líder le dices a la nación, estamos ante una gran amenaza, yo la identifiqué, vamos a darle una solución para garantizar unos resultados, que en este caso es la amenaza de Haití, que tiene años debatiendo. Perdóname, el muro, aunque nuestro amigo en común Vinicito Castillo Semán lo había propuesto en el 2014, sin embargo ha sido una iniciativa de este gobierno o el gobierno del presidente Abinader. El propio presidente estuvo hoy revisando los avances del muro, tenemos imágenes de cómo estuvo el presidente Abinader en la frontera hoy haciendo un recorrido, pero esa es una medida que ellos sí se la han atribuido como una iniciativa de esta administración de gobierno. Te voy a responder con una metáfora muy cruel quizás. Tú sabes lo que pasa cuando estás a pie y te compras un vehículo nuevo, un Mercedes-Benz, y no tienes para echarle gasolina. ¿Qué te pasa? No tiene sentido tener el Mercedes. Porque no puedes andar en él porque no tiene gasolina. Pasa lo mismo con el muro. Tenemos un muro, pero los haitianos han seguido entrando. Los haitianos no saltan el muro. Los haitianos entran por la puerta. Entonces, ¿por dónde entran los haitianos? Comprando la voluntad de los militares, comprando la voluntad de empresarios, de senadores, de diputados, de alcaldes, de gobernadoras. Dijiste que el primer punto era unificarnos todos, independientemente de simpatías político-partidarias, con el presidente Abinader y las medidas anunciadas. Punto número 2, el presidente entrampado porque es un problema que viene desde hace muchos años. Punto 3. El punto 2 es que el gobierno del presidente Luis Abinader es reactivo y no ha logrado mantenerse garantizando la confianza y la credibilidad en sus respuestas. El punto número 3 tiene que ver con una gran contradicción. Un presidente que abraza la causa haitiana, que hace un gran trabajo levantándose con la credibilidad de una nación que ha confiado en él, pero es un presidente, Víctor,
que abraza la causa nacionalista, pero que gobierna con liberales. Entonces, cuando tú miras, y esto es un criterio muy personal, ¿qué pasó hace 3 para 4 años? Que el presidente anunció estas mismas medidas con las parturientas haitianas, pero el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, no le hizo caso al presidente. ¿Qué ha pasado con el tema del control en la frontera? Que tras 4 años de un primer gobierno, las haitianas y los haitianos entraron por la frontera, no se sabe cómo, claro, pagando el contrabando en un negocio. El presidente tiene una falta de voluntad que no se materializa en la regularización. Luis Miguel de Camps, Víctor, es ministro de Educación hoy día, pero fue 4 años ministro de Trabajo. ¿Cuántas empresas el hoy ministro de Educación, siendo ministro de Trabajo, intervino? ¿Cuántas sancionó? ¿A cuántos empresarios se le intervino? Entonces, cuando tú tienes un gobierno que dice, estoy haciendo, estoy actuando, estoy reclamando, pero los ministros del presidente no hacen la tarea, entonces tú dices, ¿a quién le creo? ¿Al presidente o a su ministro? Entonces ahí ves una contradicción entre lo que anuncia el presidente versus lo que ejecuta el gabinete o las distintas instancias gubernamentales. Y es el gran problema de credibilidad social que tiene el presidente. Y por ahí entonces las críticas. ¿Y el punto 4? El punto 4 es que el gobierno ha hecho lo suficiente y más. Creo que este es un gobierno que ha hecho como nadie en el ámbito internacional. El canciller ha construido una narrativa que ha puesto a Haití de cara al reclamo de que la comunidad internacional resuelva los problemas de Haití. Hemos estado en todos los cónclaves en Naciones Unidas, en la OEA, pero paradójicamente... No, el canciller tiene que estar ronco ya sí, de repetir lo mismo. Entonces el canciller y el presidente sí, los dos han hecho un extraordinario trabajo combatiendo no por primera vez eco. Una diplomacia haitiana que nos supera. Haití, y con esto quiero ser enfático, sí, es la única nación que sin tener para comer, para beber, para salud, toma, Víctor, óigame bien, hasta dónde llega Haití, toma el dinero que le donan y contrata un lobismo internacional para que salga a vender que la República Dominicana es racista, que los dominicanos somos xenófobos. Nosotros le damos el empleo, le damos la comida, tomamos los impuestos de nuestro pueblo y le damos educación gratuita a los haitianos. Entonces, Haití se ha comportado como una de las naciones más ingratas en la historia de la humanidad, porque prefiere no darle comida y atención y salud a sus niños y envejecientes y contratar incluso al hoy extinto Mario Vargas Llosa, premio Nobel, y Vargas Llosa salió a construir la narrativa de que República Dominicana es una nación que golpea, violenta y agrede a los haitianos, y nosotros tenemos la gran contradicción en el mismo gobierno del presidente Luis Abinader de darle la nacionalidad dominicana a Mario Vargas Llosa cuando él fue el responsable de salir a cuestionar y a mentir sobre lo que somos los dominicanos. ¿Qué pasa con ese punto número 4? Que tú no controlas la agenda de la OEA, tú no controlas la agenda de Naciones Unidas. Lo que tú sí puedes controlar es lo que está haciendo el presidente hoy, y es tomar medidas en el territorio. Los organismos internacionales, y es mi propuesta, y en esto quiero también aportar no solo desde el cuestionamiento. Yo digo, me gustaría ver, Víctor, y a toda la audiencia de La Mirada, cuántos haitianos y cuántas embarazadas haitianas está dispuesta a recibir el gobierno del presidente Donald Trump, que nos envíen los aviones para nosotros mandarle a los hospitales públicos y privados de Estados Unidos unas cuantas parturientas. Como es inhumano repatriar las parturientas haitianas, me gustaría saber cuántas haitianos y haitianas va a recibir Canadá, Francia, Alemania. Entonces, un país pobre no puede ser acusado por una comunidad internacional, por países ricos que gastan más dinero reclamando y cuestionando desde la ACNUR, desde la OIT, desde Amnistía Internacional. Ellos gastan más dinero en el marketing del ataque a República Dominicana que lo que deberían invertir atendiendo a los haitianos. Y que conste que Haití fue quebrada por Francia, porque Haití no se le perdona ser la primera colonia que impulsó abolir la esclavitud y liberarse. Y Francia le cobró el reconocimiento de su independencia y está pagando el precio. Así es. Estamos conversando con Francisco Tavares, el demócrata, haciendo un análisis y conociendo su mirada con respecto a lo que es esta situación
de tantos inmigrantes ilegales en la República Dominicana, la mayoría de nacionalidad haitiana, y también las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader y lo que fue la marcha hoy convocada por Ángelo Vázquez y la antigua orden sobre este mismo tema. Sin embargo, la Dirección General de Migración y el gobierno se metieron allá a matamosquitos en el hoyo de Friusa después de la marcha del 30 de marzo. ¿Tú entiendes, Francisco, que este joven Ángelo Vázquez y la antigua orden terminarán convirtiéndose en un movimiento político, quizás está siendo alimentado o promovido por partidos de oposición para hacerle frente al gobierno, o terminará diluyéndose como pasó, por ejemplo, con Marcha Verde o con el mismo movimiento del 4% para la educación? Es interesante tu pregunta. Hasta ahora no veo indicios de capitalización en términos electorales y políticos de la antigua orden. La apoyo a Ángelo. Pienso que la antigua orden es una especie de expresión social de ese vacío, de la falta de credibilidad del liderazgo político y partidario dominicano. En un momento determinado, Víctor, nosotros nos hemos quedado sin fe como población. Nos han fallado los partidos, nos han fallado los políticos, nos han fallado los empresarios, y cuando el pueblo se da cuenta que quien le vende la idea de representarle no le representa y le utiliza, entonces se cae en una especie de decadencia. Y la antigua orden es una expresión que hay que verla de manera correcta. Tú sabes que si yo estuviese en el gobierno y fuera asesor del presidente Luis Abinader, tratara por todas las vías, escucha bien esto, Víctor, de que la antigua orden pueda fortalecerse y crecer en sus demandas. Y tú me dijeras, pero ¿cómo así? Porque cuando tú convocas marchas como la de Friusa, Matamosquito, la de hoy, hacia el Palacio Presidencial, y ya se anunció una nueva el domingo el domingo en el Parque Independencia, pareciera que toda protesta y manifestación es una amenaza para quien gobierna, y yo te digo, en este caso no. ¿Sabes por qué? No, porque es a favor de un movimiento de defensa y de respeto a la soberanía y de poner límites a todo este descontrol que durante décadas hemos estado enfrentando en temas de cómo nos están invadiendo pacíficamente, y ni tan pacífica, con el hecho de que ocurrió que el canciller denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU con el consulado dominicano, que por suerte que el personal nuestro no estaba ahí, las bandas, porque es que en Haití no hay gobierno, Haití no se puede llamar país en las condiciones en las que se encuentra. Pero hay algo más. Yo creo que lo que está pasando con la antigua orden para el presidente Abinader, para el PRM y para quien gobierne en lo adelante, es que por primera vez se le está creando las condiciones al presidente Abinader y al gobierno dominicano para que cuando lo llame la OEA, la ACNUR, la ONU, Amnistía Internacional, tenga una causa social, que era lo que no teníamos. La antigua orden le está dando al presidente Luis Abinader la legitimidad, la justificación para que cuando lo llamen y le diga es injusto, eso viola los derechos humanos, el presidente le pueda decir, mira cómo yo tengo, el país está patas arriba. Si no escucho ese reclamo colectivo nacional de esta protesta, pierdo legitimidad, pierdo el poder. Claro. Y se llega, esto es una decisión que no depende de mí. Si la antigua orden no estuviera convocando estas marchas, sería mucho más difícil. Y te diría aún más, ninguna de las medidas que está tomando el gobierno se pudieran tomar sin estas protestas, porque tú necesitas un sustento y una justificación. Tú lo dijiste, social. la legitimidad social. Sin embargo, Francisco, desprendo de tus comentarios que quizás le falta al presidente Abinader o al gobierno en el anuncio de sus medidas políticas más efectivas frente al sector empresarial como patrones que contratan mano de obra haitiana de manera ilegal. Lo que yo creo que es algo mucho más grave y complejo. El sistema político y el PRM es una expresión de una dinámica de poder donde los sectores productivos, que son los que se han beneficiado históricamente de la manipulación y de la explotación de la mano de obra haitiana ilegal, utilizan gran parte de esos beneficios económicos de la construcción, de la agricultura, de la caña, de todos los sectores para invertir en los candidatos políticos y en los partidos que nos van a gobernar. Son los sectores de agricultura y de construcción principalmente. Cuando tienes, y sabes que... Ahora el turismo también. Todo. La construcción Entonces, cuando de tú los tienes hoteles. esos grupos económicos, claro, que históricamente y en el presente le transfieren al gobierno y al Estado dominicano la educación de los haitianos, la salud de los haitianos, la desnacionalización del empleo, la seguridad, todo el costo es un pasivo laboral para quien gobierna,
¿Con qué se paga eso? Con el dinero suyo, con el dinero nuestro. Y a costilla de la merma de nuestra soberanía. Quien gobierna ha sido financiado por esos grupos que viven de ese negocio, ¿cómo usted regula al que le invirtió? Porque no es un regalo. Entonces esos grupos económicos le invirtieron al presidente, le invirtieron al gobierno, y de repente es muy cuesta arriba para el presidente tomar, que es lo que tiene que hacer, la decisión de decirle a todos estos sectores económicos: el país está por encima del favor que yo le debo pagar a todos ustedes y hay que regular. Gracias, Francisco, un gran abrazo para ti, muchas gracias por expresarnos tus ideas y comentarios aquí en La Mirada, haciéndonos conociendo tu mirada. Muchísimas gracias. Señores, Francisco Tavares, el demócrata, ha estado con nosotros analizando este tema, las medidas anunciadas por el presidente Abinader, la marcha de hoy de la antigua orden, Ángelo Vázquez y este tema migratorio que nos está arropando a todos. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, hoy se cumplen 60 años de la Revolución de Abril de 1965. Vamos a analizar ese tema con unos invitados muy importantes. Y usted también, recuerden, a través de nuestras redes sociales, @lamirada.tv, @lamirada_TV, y también a través de nuestro canal de WhatsApp. Háganos llegar su mirada a través del WhatsApp, 829-761-7993. Hacemos una pausa y ya regresamos.